ministro de Asuntos Exteriores ruso, bromeó una vez diciendo que los asesores más cercanos de Putin son Iván el Terrible, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Pero es el futuro, no el pasado, lo que realmente preocupa a Vladimir Putin. La invasión rusa en 2022 fue un punto de inflexión geopolítico similar a la que el mundo presenció en 1914, en 1939 y 1989. Putin libró una guerra para dividir o colonizar Ucrania. Su intención era sentar un precedente que justificara las guerras similares en otros teatros y posiblemente entusiasmará a otros actores, incluidos China. ¿Ven por qué les digo? Es interesante hablar a estos globalistas, pero es esta rusofobia que tienen, es esta cuestión donde a fuerzas es Rusia es el enemigo. Quieren invadirnos a todos. China, cuidado porque también viene. O sea, es que no los han visto. Por sus hechos les conoceréis, amigos. Por sus hechos les conoceréis. ¿Quién tiene bases militares por todo el mundo? ¿Quiénes en verdad no han estado incluso, vean en África, la colonización, que nunca se acabó en realidad? Vean a Francia, vean por qué han sacado a patadas a los europeos de allá, ¿no? Pero bueno, sigamos con esto. Pues digo, si tú quieres ser un buen analista o tener buenas posiciones en el contexto de la geopolítica, lea a todos sobre las posibilidades de emprendimientos militares disruptivos. Putin reescribió las reglas y no ha dejado de hacerlo. Por muy mal que le haya ido a Rusia la invasión, no ha provocado su aislamiento global. Putin ha vuelto a normalizar la idea de la guerra a gran escala como medio de conquista territorial. Lo ha hecho en Europa, que en su día personificaba el orden internacional basado en reglas. Y sin embargo, la guerra en Ucrania no es precisamente el presagio de la muerte de la diplomacia internacional. En cierto sentido, esta guerra lo ha puesto en marcha. Por ejemplo, el grupo de los BRICS, que formalmente vincula a China, India y Rusia, junto con Brasil, Sudáfrica y otros países no occidentales, ha crecido y posiblemente se ha vuelto más cohesivo. Por otro lado, la coalición de partidarios de Ucrania se ha vuelto mucho más que transatlántica. Incluyen Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. Que Corea del Sur, amigos, dijo ya va a retirar sanciones a Rusia. Y que de estos, por ejemplo, el caso de Japón, la crisis que tienen también el caso de Corea del Sur, ¿creen que van a seguir queriendo toda esta situación y seguir entrampados en esta guerra que al final, ¿quiénes se los van a comer, no? Van a cambiar, y sobre todo la crisis que tienen de natalidad, porque las peores, ¿cómo se les dice? Tasas de natalidad están en Japón, están sobre todo en Corea del Sur, que supuestamente ahorita ya está elevándose, pero aún así es crítico. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Son países avejentados sobre todo. Y así, en este panorama geopolítico caleidoscópico, las relaciones son cambiantes y complejas. Putin y Xi Jinping han construido una asociación, pero no exactamente una alianza. Y hoy acaban de reafirmar, ¿no?, que son socios y, ¿cómo le dicen?, que no tiene límites su asociación, ¿no? Déjenme ver rápidamente qué están comentando. Una disculpa por haberlos abandonado por acá. A ver qué dicen, no se vayan a estar peleando por acá. Dicen, buenas noches. No es el volver a hablar náhuatl, es formar profesionistas que puedan estar en contacto con la gente que lo hablan. Aquí en la península de Yucatán hay mucha gente que no tiene acceso a hacer valer sus derechos ni acceso a salud por hablar mal. Sí, yo me acuerdo, yo viví un año en Chetumal y siempre iba de vacaciones con mis tíos y demás. Y sí hay mucha gente que habla, ¿no?, el maya y demás. Y cómo es visto, ¿no? Son ridiculizados. Y es algo, por ejemplo, mucha gente en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, ¿no?, que conservan todavía sus dialectos o sus lenguas. ¿Cómo es? Por ejemplo, el caso de Italia, ¿no?, que la toscana hablan su dialecto. Que en el caso de España, ¿no?, que si el catalán, que si, o sea, el vasco, ¿no? Y dice, oye, ¿y por qué no hablan nada más español si ustedes viven en España? Bueno, porque conservan su cultura, conservan sus, ¿no? Y aquí en México, ¿por qué no? Se espantó, se aterrorizó la gente hoy, ¿no? Bueno, la gente más ignorante, claro está, son los únicos que se aterrorizan por eso. Pero, ¿cómo es que quieren enseñar, ¿no?, lenguas indígenas en México? ¿Qué tiene de malo? Entre más sepas, entre más cultura tengas, vas a ser una mejor persona. ¿Por qué siempre estar, no, en la ignorancia?
Xi no tiene motivos para imitar la temeraria ruptura de Putin con Europa y Estados Unidos, porque a pesar de sus rivales, Rusia y Turquía al menos pueden evitar los conflictos entre sus acciones en Oriente Medio y el Cáucaso Meridional. Eso es muy importante, tanto para Turquía como para Rusia, ¿no? Azerbaiyán, ¿cómo se llama la otra? La que está al ladito. Lo acabamos lo acababa de decir hace rato. Bueno, pero ahí no. Todo esto que conecta Eurasia, amigos, es sumamente importante. La India ve a China con aprensión. Y aunque algunos analistas han comenzado a describir a China, Irán, Corea del Norte y Rusia como si formasen un eje que le dicen el eje del mal, son 4 países profundamente diferentes cuyos intereses y visiones del mundo a menudo divergen. Que les decía. Así que las políticas exteriores de estos países enfatizan la historia y la singularidad. La idea de que los líderes carismáticos tienen que defender heroicamente los intereses rusos, chinos, indios o turcos. Ojo con esto. ¿Por qué creen que en todos los medios del entretenimiento, en el cine, en las series de televisión, caricaturas, libros y demás, abandonaron ese arquetipo del Salvador? Abandonaron ese arquetipo donde, por ejemplo, lo que significaba en Star Wars, los Jedi. ¿Por qué creen que llegó esta aberración de las brujas estas que... ¿Cómo eran? Brujas lesbianas aparte, ¿no? Que ellas utilizaban parte de la fuerza, pero que los malos eran los Jedi, ¿no? Precisamente para destruir toda esta clase de líderes. No fue de gratis, amigos. Vean ahora que quieren hacer que una obra de teatro de Jesús con esta actriz que hizo la de Wicked, ¿no? Que se rapa el pelo así y está muy extraña la mujer. Lo quiere hacer, ¿no? Una mujer de color que quiere hacer a Jesús. Y dices, ¿qué? ¿Para qué? Para desmoralizar a la gente. Para burlarse de su religión, ¿no? Esto milita contra su convergencia y les dificulta formar ejes estables. Un eje requiere coordinación, mientras que la interacción entre estos países es fluida, transaccional y están impulsadas por las personalidades. Aquí nada es blanco o negro, nada es escrito en piedra, nada es innegociable. Este entorno le viene perfecto a Trump, que se viene demasiado limitado por líneas divisoras definidas por la religión y la cultura. A menudo valora a los individuos por encima de los gobiernos y a las relaciones personales por encima de las alianzas formales. Y aunque Alemania es un aliado de Estados Unidos en la OTAN y Rusia un adversario perenne, así lo escribe este señor, Trump chocó con la canciller alemana Angela Merkel en su primer mandato y trató a Putin con respeto. Los países con los que más se enfrenta Trump son los que se encuentran en Occidente. Porque si Huntington hubiera vivido para ver esto, lo había encontrado desconcertante, ¿no? Eso dice, oye, ¿cómo te peleas con Canadá? ¿Cómo te peleas con México? Que son tus principales aliados, ¿no? ¿Y cómo se pelea con los países de Europa? Sobre todo, ¿no? Con los líderes que son woke. Que son... Y woke es una palabra rápida para entender que son globalistas. Que van con toda esa gente. Una visión, vean cómo trata a Justin Castro, ¿no? Lo hace caca, discúlpenme la palabra, lo hace popo. Una visión de la guerra. En el primer mandato de Trump este panorama internacional era bastante tranquilo. No hubo guerras importantes. Rusia parecía haber sido contenida en Ucrania. Oriente Medio parecía estar entrando en un periodo de relativa estabilidad, facilitado en parte por los acuerdos de Abraham de la administración Trump, un conjunto de acuerdos destinados a mejorar el orden regional. China parecía disuadible en Taiwán. Nunca estuvo cerca de invadir. Y en los hechos, aunque no siempre en las palabras, Trump se comportaba como un presidente republicano típico. Aumento de los compromisos de la defensa estadounidenses con Europa, dando la bienvenida a 2 nuevos países a la OTAN. No llegó a ningún acuerdo con Rusia. Habló con dureza sobre China y maniobró para obtener ventajas en Oriente Medio. Pero hoy, una gran guerra se desata en Europa. Oriente Medio está sumido en el caos. El viejo sistema internacional está hecho trizas, ¿no? Si el buque en hundir lo destruyó.
Una confluencia de factores pudiesen conducir al desastre: la mayor erosión de las normas y las fronteras, la colisión de iniciativas de grandeza nacional dispares, potenciadas por líderes erráticos y por una comunicación acelerada en las redes sociales. Vean una vez más, esto es lo que les preocupa a ellos: las redes sociales, que la gente pueda discutir, y la creciente desesperación de los estados medianos y pequeños que resisten a las prerrogativas sin control de las grandes potencias y que se sienten amenazados por las consecuencias de la anarquía internacional. Y esto está, amigos. ¿Quién destruyó completamente ese orden? El buque inundible. ¿Qué le hizo? Incluso, ¿no? ¿Cómo van en contra de la Corte Penal Justicia? ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Hizo algo el mundo? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Qué está pasando en los Altos Golán? ¿Qué está pasando al sur del Líbano? ¿Y quién les dice algo? Es más probable que estalle la catástrofe en Ucrania que en Taiwán u Oriente Medio, porque la potencial de una guerra mundial y de una guerra nuclear es mayor en Ucrania. Lo dijo el día de ayer Donald Trump. Si no frenamos esto, si no llegamos a resolver este acuerdo, no nada más aquí no hay soldados estadounidenses en Ucrania. Sí, es una situación muy sangrienta, bárbara lo que está pasando allá. Pero acá, esto ya empieza a arrastrar a otras naciones. Estados Unidos no. Pero esto tiene el potencial de convertirse en una conflagración mayor y va a ser una guerra mundial. Y no voy a permitir que eso pase. Vamos a ver este viernes que llega Zelensky a Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar. Probablemente incluso hasta Europa se lo tuerza antes, ¿no? Y poner a alguien que continúe la guerra. Mira, incluso en este orden basado en reglas, esta integridad de las fronteras nunca ha sido absoluta, especialmente las fronteras de los países vecinos de Rusia. Pero desde el fin de la Guerra Fría, Europa y Estados Unidos han seguido comprometidos con el principio de soberanía territorial. No, ellos han estado comprometidos en extender la OTAN, esta supuesta alianza defensiva que no ha sido otra cosa que una alianza ofensiva. ¿Quiénes bombardearon Belgrado? ¿Quiénes destruyeron Libia? ¿Quiénes invadieron ahí, no? Que es que la guerra contra el terror. Pero bueno, por eso aquí les leo entre líneas y les corrijo a los globalistas. Pero es interesante leerlos. Su enorme inversión en Ucrania honra una visión distintiva de la seguridad europea. Si las fronteras pueden alterarse por la fuerza, Europa, donde las fronteras han generado resentimientos con tanta frecuencia, caería en una guerra total. ¿Quién causó las revoluciones de color? O sea, ¿qué no sabe de historia? No, claro que la sabe, pero escribe a su conveniencia, ¿no? Porque aquí debería de hablar del señor Soros, la revolución naranja, todo esto que ocurre ahí, ¿no? En los países bálticos, digo, en los Balcanes, amigos. La paz en Europa solo es posible si las fronteras no son fácilmente ajustables. En su primer mandato, Trump subrayó la importancia de la soberanía territorial, prometiendo construir un gran y hermoso muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Pero en ese primer mandato, Trump no tuvo que lidiar con una gran guerra en Europa. Ahora está claro que su creencia en la santidad de las fronteras se aplica principalmente a los Estados Unidos. Mientras tanto, China y la India tienen reservas sobre la guerra de Rusia, pero junto con Brasil, Filipinas y muchas otras potencias regionales, ya tomaron la trascendental decisión de mantener sus vínculos con Rusia. Mientras que Putin se esfuerza por destruir a Ucrania, no quiere destruir Ucrania. Lo dijo incluso hasta Donald Trump. Putin, si quisiera, se hubiera destruido Kiev. Si quisiera, se hubiera apoderado de toda Ucrania, ¿no? Tiene los Oreshnik. Si quisiera, podría acabar con toda la capacidad militar de toda Europa. Si quisieran. Tienen los hipersónicos. La soberanía ucraniana es irrelevante para esos países neutrales, lo pone acá, ¿no? En referencia a todos aquellos que no han aprobado todas estas, ¿cómo se les dice? Sanciones globalistas. Insignificante en comparación con el valor de una Rusia estable bajo el gobierno de Putin y con el valor de continuar con los acuerdos energéticos y armamentistas. Estos países pueden subestimar los riesgos de aceptar el revisionismo ruso, que puede conducir no a la estabilidad, sino a una guerra más amplia. Bueno, eso solamente si los europeos quieren continuar la guerra. Y el espectáculo de una Ucrania dividida o derrotada aterrorizaría a los vecinos de Ucrania. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son miembros de la OTAN que se sienten cómodos
con el compromiso del artículo 5 de la OTAN de la defensa mutua. Y sin embargo, este artículo 5 está respaldado por los Estados Unidos, y Estados Unidos está muy lejos. Si Polonia y las repúblicas bálticas concluyesen que Ucrania está al borde de una derrota que pudiese en peligro su propia soberanía, pudiesen optar por sumarse a la lucha directamente. Rusia pudiese responder llevándoles la guerra a ellos, y así un resultado similar resultaría de un gran acuerdo entre Washington, donde los países de Europa Occidental y Moscú se pongan fin a la guerra en términos rusos, pero que tengan un efecto radicalizador en los vecinos de Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar? Temiendo la agresión rusa por un lado y el abandono de su aliado por el otro, puede pasar a la ofensiva, incluso si Estados Unidos se mantuviera al margen en medio de una guerra a escala europea. Francia, Alemania y Reino Unido probablemente no permanecerían neutrales. Prepárense. ¿Ustedes creen que en verdad lleguemos a esa situación? ¿Creen que los nacionales, porque lo veíamos cuando muchos del Reino Unido empezaban a grabarse, yo no voy a ir a la guerra, jamás, no, miren apenas si me levanto de la cama y no sé qué. Jóvenes, piensen, ustedes que están escuchando este video programa, se imaginan ustedes, así como estás ahorita, no importa la edad que tengas, ¿tú irías a una guerra? Y en ese sentido, por ejemplo, la de Ucrania, solo los asesinos, ¿no? Psicópatas serían capaces de algo así. ¿Por qué? Porque era algo que no es de tu incumbencia, ¿no? Si vas de mercenario, vean lo que ha pasado. Mira, si la guerra en Ucrania se extendiese de esta manera, su resultado afectaría en gran medida la reputación de Putin y Trump, y así la vanidad se manifestaría como sucede tan a menudo en los asuntos internacionales. Y así como Putin no puede darse este lujo de perder una guerra contra Ucrania, Trump no puede darse el lujo de perder en Europa. Desperdiciar la prosperidad y la proyección de poder que Estados Unidos obtiene de su presencia militar en Europa sería humillante para cualquier presidente estadounidense. Los incentivos psicológicos para una escalada serían fuertes. Y en un sistema internacional altamente personalista, especialmente uno agitado por una diplomacia digital indisciplinada, esa dinámica pudiese arraigarse en otras partes. ¿Qué quiere decir? Que si permiten que la gente sea libre de pensamiento, entre comillas, es el terror, ¿no? ¿Qué dice el web? ¿Qué dicen los globalistas? Hay que controlarlo absolutamente todo. Pudiese provocar hostilidades entre China y la India, tal vez, o entre Rusia y Turquía. Es lo que dicen ellos. Una visión de paz, bueno, junto a estos escenarios desfavorables, pensemos en cómo en el segundo mandato de Trump también puede mejorar una situación internacional que se está deteriorando. Una combinación de relaciones de Estados Unidos con Pekín y Moscú que funcionan como es debido. Una diplomacia ágil en Washington y un poco de suerte estratégica tal vez no conduzca necesariamente a grandes avances, pero sí pudiese producir un mejor status quo. No el fin de la guerra en Ucrania, porque estos no quieren el final de la guerra, quieren hasta el último ucraniano, sino la reducción de su intensidad, no una resolución del dilema de Taiwán, sino barandillas para evitar una guerra importante en el Indo-Pacífico. No una solución al conflicto palestino-israelí, sino de alguna forma de distensión de Estados Unidos con un Irán debilitado y el surgimiento de un gobierno viable en Siria. Trump tal vez no se convierta en un pacificador incondicional, pero puede ayudar a marcar el comienzo de un mundo menos desgarrado por la guerra. Y bajo el gobierno de Biden y sus predecesores Barack Obama, George Bush, Rusia y China tuvieron que hacer frente a la presión sistémica de Washington. Moscú y Pekín se mantuvieron al margen de este orden internacional liberal, en parte por elección propia y en parte porque no eran democracias. Los dirigentes rusos y chinos exageraron esa presión, como si el cambio de régimen fuese una verdadera política estadounidense. ¿Y no? Es increíble cómo esta gente de verdad. Pero no se equivocaron al detectar una preferencia en Washington por el pluralismo político, las libertades civiles y la separación de poderes, que es como ellos controlan, ¿no? Porque es que, los contrapesos, la sociedad civil, ¿no? Que es donde, ¿quiénes pagan? ¿Se acuerdan de la USA? Que así, con el regreso de Trump al poder, incluso, noticia buena en México, le acaban de quitar el registro a Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad de Claudio X González y ya no va a poder recibir
donativos, ¿no? Qué bueno, se lo merecían, digo. Van a poder abrir otra más con otro nombre, pero las mismas personas, ¿no? ¿Qué viene? El regreso de Trump al poder, esa presión se ha disipado. La forma de gobierno de Rusia y China no preocupan a Trump, cuyo rechazo a la construcción de naciones y al cambio de régimen es absoluto. Y aunque las fuentes de tensiones persistirán, la atmósfera general será menos tensa y es posible que haya más intercambios diplomáticos. Puede haber más concesiones mutuas dentro del triángulo Pekín-Moscú-Washington, más concesiones en puntos pequeños y más apertura a la negociación y a las medidas de forma de la confianza en zonas de guerra y disputa. Si Trump y su equipo pueden ponerla en práctica, esa diplomacia flexible, la hábil gestión de tensiones constantes y conflictos en marcha, esto podrá rendir grandes dividendos. Trump es el presidente menos wilsoniano desde el propio Woodrow Wilson. No le interesa las estructuras generales de cooperación internacional como son la ONU o la Organización para la Salud y la Cooperación en Europa. En cambio, él y sus asesores, especialmente los que proceden del mundo tecnológico, pueden abordar el escenario global con la mentalidad de una startup, una empresa recién formada y tal vez a punto de disolverse, pero capaz de reaccionar con rapidez y creatividad a las condiciones del momento. Ucrania será una prueba temprana. En lugar de buscar una paz apresurada, la administración Trump debería de centrarse en proteger la soberanía ucraniana, que Putin nunca va a aceptar, y va a permitir que Rusia restrinja la soberanía de Ucrania y pueda brindar así una apariencia de estabilidad, pero puede traer consigo una guerra, en lugar de una paz ilusoria. Washington tendría que ayudar a Ucrania a determinar las reglas de enfrentamiento con Rusia. A través de reglas, la guerra pudiese minimizarse gradualmente y Estados Unidos podría entonces sí compartimentar sus relaciones con Rusia, como lo hizo con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, aceptando discrepar sobre Ucrania mientras buscaba posibles puntos de acuerdo sobre la no proliferación nuclear, el control de los armamentos, el tema verde, los temas de los bichos, la lucha contra los vadhombres, el Ártico y la exploración espacial. Así, esta compartimentalización del conflicto con Rusia servía a los intereses centrales de Estados Unidos, uno que es caro a Trump: la prevención de un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Así que en este estilo espontáneo de diplomacia se puede facilitar la acción estratégica basada en la suerte. Las revoluciones de Europa de 1989 han ofrecido un buen ejemplo. La disolución del comunismo, del colapso de la Unión Soviética, a veces se han interpretado como un golpe maestro de planificación de Estados Unidos. Y sin embargo, la caída del muro de Berlín ese año tuvo poco que ver con la estrategia estadounidense y la desintegración soviética no era algo que el gobierno de Estados Unidos esperaba que sucediera. Ajá, ¿por qué se jactaban, no? Soros para sus revoluciones de color y de haber tumbado a la Unión Soviética. Bueno, todo fue casualidad y suerte. El equipo de seguridad nacional del presidente George H.W. Bush fue excelente no para predecir o controlar estos acontecimientos, sino para responder a ellos, sin hacer demasiado, antagonizar a la Unión Soviética, y no hacer demasiado poco, es decir, dejar que una Alemania unida se escapase de la OTAN. ¿Se dan cuenta cómo es el dicho? Para mantener a Alemania abajo y a Rusia afuera de Europa. Ese era lo que siempre han querido, ¿no? En ese espíritu, la administración de Donald Trump debe de estar preparada para aprovechar el momento, para aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se le presente. No debe de empantanarse en este sistema y en la estructura, pero aprovechar. Los golpes de suerte requieren preparación y agilidad. En este sentido, Estados Unidos tiene dos activos importantes. El primero es su red de alianzas, que magnifica enormemente la influencia y el margen de maniobra de Washington. El segundo es la práctica estadounidense de política económica, que amplían el acceso de Estados Unidos a los mercados y a los recursos críticos, atrayendo inversiones externas y manteniendo el sistema financiero estadounidense como un nodo central de la economía global. Pero para eso tienes que dejar de imponer sanciones. Y el proteccionismo y las políticas económicas coercitivas tienen su lugar, pero deberían de estar subordinadas a una visión más amplia y optimista de la prosperidad estadounidense, que privilegia a los aliados y socios de larga data. Y así
Ya no se aplica ninguno de los calificativos habituales del orden mundial. El sistema internacional no es unipolar, bipolar o multipolar. Pero incluso en un mundo sin una estructura estable, la administración Trump puede seguir utilizando el poder, las alianzas y este arte económico de Estados Unidos para desactivar tensiones, para minimizar los conflictos y para proporcionar así una base de cooperación entre países grandes y pequeños. Eso puede servir al deseo de Donald Trump de dejar a Estados Unidos en mejor situación al final de su segundo mandato que al principio. Bueno, eso es lo que escribe este señor. Miren acá. Michael Kimash. Vamos a buscar quién es él porque no me está dando su... aquí está. Director del Instituto Kennan del Centro Wilson y autor del Abandono de Occidente. La historia de una idea en la política exterior estadounidense. Michael Kimash. Ahí está, déjenme ir con ustedes. Espero que no se hayan estado peleando por acá. A ver qué comentan. Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Omish Hernández, gracias amigo. El indigenismo es un florero de Llorente antesala para la balcanización, dice David Cetina. El indigenismo, ¿cómo que un florero Llorente o antesala para la balcanización? No, para nada. ¿Qué pasa? Las brujas lesbianas de Star Wars, eso suena wokeis. Bueno, ¿qué pasó con la... ¿cómo se llamaba esa serie que fue un fracaso y tuvieron que cancelarla? The Acolyte. Velo, chécalo, ¿no? Lo que promociona Jorge Soros. ¿Se acuerdan de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París? Bueno, fue el pináculo de todo eso. ¿Se acuerdan toda esa situación de cómo estaban aquí con ese tipo... no, azul? No, ya. No me hagan hablar. Ok, amigos. Si no hay más por el momento, los dejo hasta aquí. Muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Gracias por su apoyo. Ahí está, se viene este nuevo orden global, se viene esta nueva era de nacionalismos. Bueno, lean a Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, recuerden esto siempre, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Granjeros de el pensamiento crítico, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.